Bienvenidos a Guía del Estudiante en Radio Nacional. Hoy vamos a hablar con un artista argentino un poco difícil de encasillar porque fue pintor, escultor, también armó instalaciones, si le podemos decir de algún modo, las construcciones arquitectónicas que formó. Y estamos hablando del profesor Alfredo Portillos, un profesor que ejerce en el Instituto Universitario Nacional del Arte. Ha cumplido una larga trayectoria, especialmente todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria americana. Él no es de ascendencia indígena, pero supo hacer una interpretación, una resignificación de lo que fue el encuentro de culturas, especialmente de la cultura precolombina. Ustedes pueden ver obras de Alfredo Portillo en el Museo Nacional de Bellas Artes, que está ubicado, como ustedes saben, en Avenida del Libertador y Pueyrredón. Ahí van a poder ver parte de la obra de Alfredo Portillos. Y vamos a hablar aquí a través de Radio Nacional para escuchar también el pensamiento del profesor Portillos, que es muy interesante y muy abundante. Bienvenido, Portillos, a Radio Nacional. Bueno, gracias. Viendo su comienzo, o el principio, para que el oyente tenga más claridad en estos momentos a lo que soy, porque me he dedicado tanto a la pintura, como usted dijo, a distintos tipos de pintura, desde el arte social, el concretismo, hice escultura, después trabajé en instalaciones a partir de los años 70, entré en el campo del arte conceptual y bueno, he seguido elaborando. Entonces hay una cosa que cuando yo me dedicaba al arte, decía, era un artista plástico. Llegué a un momento que empecé a mirar y a ver, a sentir, de que eso de artista plástico, en el mundo en que nosotros vivimos, donde los objetos, la mayoría, desde las sillas a tenedores, son de plástico, me parecía una cosa media extraña, eso, soy de plástico. Entonces, en ese momento dije, no, voy a ser un operador visual. Y entonces, ¿por qué? Porque trabajaba con ciertos elementos y hacía operaciones, ¿no? O sea, situaciones de combinatorias. Entonces, ahí podía trabajar. Y hoy en día, después de ver que ya estoy en otras cosas, porque a veces utilizo elementos que creo que por ahí un lavado de platos es tan importante como pintar un cuadro, y porque creo que la creatividad cotidiana es tan importante, que es la que nos unifica o nos da apoyatura para la trascendental. Entonces yo hoy digo que soy neólogo. ¿Qué quiere decir neólogo? Neólogo, neón, es nuevos lenguajes, porque voy a la búsqueda de nuevos lenguajes. O sea, yo utilizo todo, desde la cámara de video, la fotografía. Por ejemplo, en estos momentos estoy exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes una escultura hecha en barro, o sea, en adobe, en caña tacuara y en piedra bola. Yo creo que ahí quiero empezar a recuperar lo que es nuestro suelo, de no usar elementos un poco foráneos. Elementos foráneos pueden ser, por ejemplo, el poliéster. Poliéster, todas esas cosas que que me parece que son importantes, pero que son dadas e inventadas por otro lugar y no por el nuestro. Nuestros pueblos de América están más en contacto con el barro, o sea, nuestros ranchos, ¿no? Y entonces, si una persona tan importante como Le Corbusier ha estudiado los ranchos nuestros, ¿cómo nosotros, como hacedores que trabajamos en el espacio, no podemos usar esos elementos que empiece a plantearse de un pensamiento latinoamericano? Alfredo Portillos, en una gran cantidad de bibliografía que hemos visto, su obra, por lo menos la obra que está ilustrada en estos libros,
tiene que ver con el pensamiento latinoamericano, con la religión y el misticismo de los pueblos precolombinos, más allá que usted tuvo otras etapas también. Queríamos preguntarle cuándo fue que usted cambió de punto de vista, porque observamos que en su trayectoria artística tuvo una etapa de pintura figurativa, luego de una etapa geométrica, y en algún momento usted cambió y comenzó a crear imaginería que tenía que ver con los pueblos indígenas americanos. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, uno a veces no sabe que cuando empieza a caminar, de golpes hace el clic. Yo en esa época, en los años 60, vivía en La Rioja. Y un grupo de amigos antropólogos empezamos a decir, si no nos animamos a hacer el camino del Inca. Para mí era una cosa, bueno, el camino del Inca sí, lo tenía intelectualizado. Esas son dos cosas que hay que tener cuidado. Una cosa es la cosa libresca y otra cosa es la cosa que hay que hacer en vivo para darse cuenta los significados reales. Entonces me entusiasmé mucho y ahí nos fuimos desde San Juan, ¿no? Con las mulas hicimos el recorrido del Inca. Usted sabe que el Inca llegaba hasta San Juan, por otro lado llegaba hasta Santiago del Estero, ¿no? Entonces hicimos todo ese recorrido. ¿Y por dónde pasaron en ese recorrido? Bueno, hicimos todo un camino que es muy largo, todo un mapita muy largo, pasamos por la Laguna Brava, ahí fue mi primer contacto que tuve en un momento dado cuando ya estábamos subiendo con las casas esas que son como una espiral logarítmica que las mandó a hacer Sarmiento cuando fue presidente, porque él quedó atrapado en la cordillera y prometió si algún día era funcionario iba a mandar a hacer. Entonces ahí hizo unas casitas donde uno se mete con los animales y todo y va armando. Bueno, y así, bueno, seguí, llegué a Machu Picchu, después volví. Cuando volví de ese viaje yo hice un clip. Y entonces a partir de ese momento corté el cordón umbilical no con mis padres, sino con... Mis padres son españoles, eran españoles, mi padre era de Santiago Apóstol y mi madre era de La Coruña y mis abuelas también eran de Betanzos, o sea, de sangre gallega. Yo he nacido acá en el barrio de Montserrat, pero después de ese viaje corté el cordón umbilical y me entregué a las ceremonias que fui viendo a través de todo ese tiempo. Y así es como he estado en los Xingu, metido en Amazonia, y bueno, y buscando, y a partir de ese momento me he dedicado a hacer esa combinatoria que yo digo de los utensilios que usa nuestro pueblo. Muchas de sus obras tienen que ver con una especie de sincretismo entre religiones amerindias y el cristianismo. Sí, en algunas tiene eso, hay otras que soy medio afroamericano, a veces euroamericano, indoamericano, bueno, todo depende la representación que vaya a trabajar. Siempre hay eso entre la llegada del conquistador y lo que había acá en América. Se habla de un resurgir de las culturas indígenas, ¿no? En algunas, luego de la conmemoración del quinto centenario, ¿no? Que muchos más que una conmemoración lo consideraban como que no había que recordar nada, sino que había sido un exterminio del indígena. Bueno, hubo una polémica, usted recordará, en el año 92, y muchos dicen que hay como un resurgimiento de las culturas amerindias. ¿Usted tuvo la experiencia de que obras suyas las hayan recibido, o cómo las observa un indígena a una obra suya? Para que el oyente tenga idea, las obras más célebres de Alfredo Portillo tienen que ver con instalaciones que yo recuerdo que son como especies de momias. Hay una muy famosa que es una momia que parece que es como un adelantado español momificado, y hay otra momia que parece como una especie de... Un cacique que me recuerda mucho. El otro es el capitán Francisco de Orellana, que murió en manos de las Amazonias,
porque el cacique Viltipico no quiso entregar el misterio donde estaba el dorado. Ah, la famosa ciudad del Dorado, la ciudad de oro. Entonces esa ciudad él lo mató y bueno. Bueno, su obra tiene una iconografía amerindia. ¿Cómo la recibe un indígena? Acá en el Museo Nacional de Bellas Artes la podemos recibir quienes tienen una cultura más o menos europea y que sabe que existieron la cultura inca, maya o azteca, la recibe de una manera. Claro, cuando yo uso el museo, llamémoslo así, con el buen sentido de la palabra del uso, ¿no? O las galerías de arte, lo que hago es una combinatoria de elementos que yo traigo o analizo de mis viajes que hago por América. Ahora bien, esos elementos los expongo en el museo. ¿Por qué los expongo? Porque es una forma, o los videos, por ejemplo, tengo un trabajo sobre la Patagonia donde hay un guillatún, que a veces lo pasan por televisión. En Argentina Secreta ese video. Ahora, ¿por qué? Porque directamente es para mí un activador de la conciencia, para gente que no puede o no tiene la oportunidad de llegar a estos lugares. Expresarse y expresar su identidad. De ya. Entonces, cuando yo llego a esos lugares, lo que hago es tomar utensilios, llamémosle así, utensilios ceremoniales o utensilios que no son ceremoniales, y hacer una combinatoria para que dé la idea, la imagen de eso. Entonces, yo pienso que no hay un arte latinoamericano, ¿no? En este sentido. Un arte latinoamericano, por ejemplo, Tamayo, Siqueiro, los mexicanos, que su pintura es más europea. Lo que sí es la graficación, la representación del aborigen, la representación de la fauna, de la flora. Entonces sí, es eso, pero su pintura, el hacer eso, es europea. Como yo no considero que hay un arte latinoamericano, lo que hago es una combinatoria de los elementos reales que ellos utilizan. Por ejemplo, hago apachetas, ¿no? Las apachetas son montículos de piedras que se colocan después de hacer una procesión o una caminata que se pone en agradecimiento a la Pachamama por el camino recorrido y se le pide para el camino a recorrer. O los carballitos, que son cuando en el camino alguien ha tenido un accidente, se arman esos carballitos. Entonces yo utilizo esos carballitos, las apachetas, los altares. Entonces, por ejemplo, en el año 1977, con el grupo mío, el grupo del CAI, participamos de la Bienal de San Pablo, que fue la que ganamos el gran premio. Por primera vez un país latinoamericano gana un premio de esta envergadura. Yo en ese momento presenté lo que era un espacio ecuménico. Ahí se hacían ceremonias reales, o sea, había un sacerdote católico, había un pastor protestante, había una mae santo, había chamanes, estaba, ¿cómo se llama?, un grupo budista, o sea, de las ceremonias más importantes que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí eran ceremonias reales en un espacio, o sea, fue por primera vez que el espacio artístico abrió las puertas al espacio sagrado. Y no que el artista iba al espacio sagrado o a pintar los murales, como en el Renacimiento, o la representación en los templos. Se puede decir que por primera vez directamente se abre el espacio artístico a un espacio sagrado, porque la ceremonia, después eso se hizo con mucho esfuerzo hablo en el sentido de grandes peleas que yo tuve, no peleas, sino de situaciones que me la permitían hacer acá en el Centro Cultural Recoleta. Por quejas de la iglesia, por ejemplo. No querían, porque eso no. Bueno, al final utilicé a una orden
¿no? Que eran franciscanos, y ellos me hicieron la ceremonia a los franciscanos. Yo quiero contarle a los oyentes de Radio Nacional, como no podemos mostrar las obras de Alfredo Portillos, porque estamos en un espacio radial, ¿no? Podemos llegar con la voz. Los invito a que visiten la obra, conozcan la obra de Alfredo Portillos en el Museo Nacional de Bellas Artes. También quiero contarles que Alfredo Portillos tiene, con el debido respeto al profesor Portillos, tiene un look que lo hace muy parecido a una especie de chamán amerindio, pero con rasgos europeos, ¿no? Como una suerte de encuentro de culturas en su mismo aspecto personal. Esto lo cuento para que el oyente se haga una idea de frente a qué tipo de artista estamos, un artista atípico, ¿no? El profesor Alfredo Portillos también tuvo una experiencia vocacional previa a su vocación artística, que fue una vocación religiosa. Eso tuvo un impacto. Usted estuvo en un... Sí, bueno, yo vengo de una familia religiosa. Ajá. Por un lado era religiosa, y por el otro lado mi padre era secretario de la Madre María. Entonces hay ¿cómo le puedo decir? Una religiosidad y un sentir por eso a veces mis trabajos hablan a la búsqueda de un santo latinoamericano, porque lamentablemente, sacando varios que se puede decir que son santos aceptados, hay toda una serie como la difunta Correa, el Gauchito Gil, todos ellos que no son santos aceptados. Entonces, con la Madre María, mi padre era devoto de ella, y bueno, yo como católico estuve en el seminario, y bueno, pero son esas cosas que van formándolo a uno. ¿La llegó a conocer a la Madre María? No, porque, mejor dicho, yo nací en el 28, que fue cuando la Madre María murió. Ajá. Pero yo había nacido en marzo y mi madre me llevó. Y así que fue una de las primeras mujeres que me tuvo en sus brazos, la Madre María. Bueno, de algún modo hay muchos elementos de la religión popular del interior argentino presentes en su obra. Bueno, sí, por eso digo que yo llegué a un momento en que corto el cordón umbilical, claro, y me dedico a lo que es el pensamiento de mi pueblo. Claro. O sea, creo que nosotros éramos pueblos, América era un pueblo escultórico, y lo tenemos bien fuerte viendo, ¿cómo se llama? Machu Picchu, que es una obra bellísima de una escultura arquitectónica. Con la llegada de los europeos a América, en distintos lugares de América, se dio esa cosa renacentista del cuadrado, de lo cual se hacía pintar al aborigen también con motivos religiosos, cosas de acá, y se dejó la escultura. Eso lo extraño. Entonces creo que la gente joven está recuperando eso. Hubo como entonces, cuando se descubrió América, entre comillas, hubo como un enajenamiento también del arte, ¿no? Según su visión. Porque... Yo creo que sí, porque directamente ellos ocuparon todos los espacios, desde el espacio religioso, donde los templos que teníamos les pusieron encima las iglesias, o sea, los templos de ellos, y desde el punto de vista de la no necesidad, porque tenía sentido religioso, toda la alfarería, las cosas que se hacían. Bueno, si uno ve, por ejemplo, el oro de Colombia, directamente el oro era un sentido mágico, religioso, no lo usaban como un valor, entonces un valor, ¿no? Hay que pensar de que cuando Durero vio lo que se llevaron de acá, dijo, estos hombres son maravillosos, claro, porque hay que ver las piezas labradas en oro, lo que es. Uno va a ver el Museo del Oro en Colombia, se queda maravillado. Bueno, usted viajó por Bolivia, Perú, por los países andinos, ¿no? Redescubriendo lo que era la cultura artística amerindia. Y le queríamos preguntar también, usted tiene experiencia docente, ¿cómo podemos formar a los nuevos artistas para que descubran esta cultura? Pero antes vamos a un corte. Estamos hablando con el maestro Alfredo Portillos, podemos decir que es artista plástico o neólogo, como él le gusta definirse.
Alfredo Portillos es una figura destacada del arte argentino, especialmente por todo el trabajo de recuperación que hizo de la memoria indígena de nuestra América, ¿no? Y le preguntamos, dejamos pendiente la pregunta, es ¿cuál es su concepción de la enseñanza del arte? ¿Qué mensaje usted le da a las nuevas generaciones de artistas que se están formando en los institutos? Usted es mismo profesor en la llamada Universidad del Arte, ¿verdad? Sí, es un poco complicado, ¿no? Creo que es más para una cosa muy larga y no se puede decir en pocas palabras porque no quiero que caiga mal al que está escuchando o por ahí no conoce bien lo que sucede en las universidades. Es que posiblemente todavía seguimos con todo un bagaje de conocimiento clásico y principalmente europeo. Entonces, se han cambiado muchas cosas, el alumno está viendo el Renacimiento y por ahí no está viendo lo que sucedió en América. Claro, entonces no hay comparaciones de situación. Yo creo que eso es lo que hace a veces que el alumno quisiera ser Leonardo, ¿no? Dibujar como Leonardo, pero vive, no como Leonardo. Vive en América Latina. Vive en América, pero aunque viviera en Europa, tampoco es Leonardo, porque la circunstancia, Leonardo fue y lo que es por la circunstancia en que vivió. Porque el artista no está, o el estudiante de artista, tampoco está separado de la sociedad. Entonces, el producto es, primero que hay que definir el producto. Entonces, la mayoría de las escuelas es que quieren sacar profesores en arte y no quieren sacar artistas. Entonces, ahí empieza la contradicción, porque si se saca artista, es toda una problemática. Y si se saca profesores, hay que ver que hoy el material didáctico no es solamente el hablar y mostrar láminas. Hay toda una serie de cosas que dan a ese material didáctico nuevo. Entonces, hay que enseñarle ese manejo. Si es artista, lo hace y se siente apoyado por la guía de sus profesores. Cuando sale afuera, la sociedad les plantea otra cosa, como yo digo a los chicos, tengan cuidado, porque ustedes están en la estación, pasa el tren, ustedes suben, pero a los pocos metros están los cocodrilos. Entonces, como no hay una forma, un sentir, una cultura de lo que sucede en el arte real, de problemática real, ahí empiezan esos mínimos desfasajes. Por el otro lado, yo hablo de mi cátedra, que es una cátedra que se llama proyectual, donde hay que hacer proyectos. Entonces lo primero que yo le digo a ellos, olvidar lo aprendido. Porque considero que si se ha aprendido bien, no es cuestión de repetirlo. Yo recuerdo cuando estudiaba, que el viejo Spilimbergo nos enseñaba la sesión áurea, no era necesario de que yo estuviese todo el día con el compás. Ya como estaba encarnado en mí, salía sola la sesión áurea. Entonces, hay veces que el alumno aprende cosas y quiere repetir cosas y no busca sus propias situaciones y sus propias experiencias. Sí. Y ahí es donde yo creo que es complicado. Alfredo Portillos, cuando se descubrió América, entre comillas, ¿no? En 1492, Europa entraba en una época de esplendor de las artes porque entraba en el Renacimiento, ¿no? Miguel Ángel había nacido en 1475, América se descubrió en 1492 para los europeos. Usted viajó a Europa, sí. ¿Se enfrentó a las grandes obras del Renacimiento en algún momento? Europa. Viví. O sea que estuve
varios tiempos y expuse en casi todos los museos de Europa. ¿Y qué pasó cuando usted se enfrentó a las grandes obras del Renacimiento? ¿Cuál es su visión del Renacimiento? Yo dividiría en dos partes para no confundir. Sí. Una son los artistas de esa época. Miguel Ángel, Leonardo. Todos ellos, Botticelli, llamémosle, toda esa camada de artistas que han elaborado, que nacieron en ese momento. Pero por el otro lado estaban los que dominaban la situación, que era la Iglesia. Y la Iglesia estaba en un estado de corrupción. No que lo digo yo, lo dice la historia, en un sentido de mucha corrupción, ¿no? Si no, después no tuvo que venir la Revolución Luterana. La época de los Borgia, todos ellos no era necesario. Entonces, nada más que tenían ese sentido, ¿no? Un poco así, llamémosle, del pensamiento de hoy de una corporación, ¿no? Decir, bueno, nosotros como corporación esto anda mal, ¿qué vamos a hacer? Llamaron a estos geniales artistas y le empezaron a hacer, o sea, le daban los temas. Hay que pintar, no le decían pinte usted lo que quiera, tenían que pintar lo que es el cielo, el paraíso, ¿no? El infierno. Entonces era como en estos momentos llamar a gente que hace muy buena publicidad y decirle pínteme con la publicidad de tal cosa, ¿no? No sé, yo puedo decirlo, por ejemplo, para darle la idea más clara. Haga la publicidad de McDonald's, haga la publicidad de tal producto, de jeans tal, y entonces, porque son maravillosos, algunos afiches y publicidad que utilizan es maravilloso. Y yo veo que hoy en día, por ejemplo, McDonald's es el templo de la gente joven. Entonces ellos utilizaron eso, al artista para eso, porque el hombre no necesitaba saber si anterior había esa cosa, está bien, había una cosa oscura, una situación, pero también habría una cosa comunitaria. Antes del Renacimiento, usted dice en la Edad Media. Las catedrales de la Edad Media, por ejemplo. Las catedrales de la Edad Media, ¿qué eran? Era un hecho comunitario, margen de error cero porque Dios la veía de todos lados. La Virgen pisaba la víbora, no porque la víbora fuera el mal, sino que la víbora es la energía telúrica, ¿no? Y las agujas iban hacia la parte cósmica. Eso hacían que en el centro, o sea, en el centro del altar mayor, se generara una energía superior. El artista, lamentablemente, con esto de firmar la obra... En el Renacimiento, cuando empieza a firmar... Empieza su etapa individual, que nos llevó ahora a esta separación que tiene el artista con la trama social, con el pueblo. ¿Se da cuenta? Yo como artista no soy que voy caminando por la calle y dice, ay, qué suerte, Portillo hace esto, hace lo otro. No, porque directamente conocen a los de la televisión, porque aparece la televisión, la cosa mediática, aparece en la fotografía de las telenovelas. No sé si conocen artistas que hacen buen teatro, si lo conoce el pueblo. Hay como un distanciamiento a partir del Renacimiento del artista del pueblo. Y hay algo que fue usado, en cambio, por la ciencia. Por ejemplo, lo que conocemos nosotros, que es la NASA, sí. En Rusia no sé cómo se le llaman, pero es una cosa más o menos parecida a la NASA. Los centros de investigación aeroespacial. Entonces, esa cápsula, ¿no?, es un hecho comunitario, porque no hay un fulano que se llama fulano y que está firmando eso, la firma de la obra, ¿no? Esa cápsula es comunitaria, margen de error cero, sale de la energía telúrica y va hacia la morada de Dios. Entonces, una catedral gótica tiene más parecido a la cápsula espacial que nosotros como artistas a esa época, ciertamente mágica, hay que decirlo, porque después empezó toda la cosa de
de la literatura en el arte, llamemos la literatura en el sentido... La teoría del arte en el Renacimiento. Y en la graficación, que es el cielo, hay que poner bien los angelitos, poner bien el agua. Usted dice que en la Edad Media había como un sentido comunitario entre el artista y el pueblo y había una comunión. Imaginería si el hombre sabía lo que era el mal y el bien. Sabía perfectamente. En el Renacimiento se empieza a racionalizar y a teorizar. A teorizar y estamos en esta. Y yo, siendo artista, entre comillas, ¿no? Yo no me considero un artista, pero digo así para que me entienda el que me está escuchando, siendo artista, es un poco haber dejado el pensamiento social. No hablo del pensamiento social de ir y graficar situaciones que están sucediendo en la calle. Hoy en día hay otros medios. Está el video que puede dar mucho más fuerza que yo me ponga a pintar. ¿Se da cuenta? La vez pasada yo iba al Museo Nacional y en el costado del museo había todo un grupo de gente viviendo ahí. Ah, sí, en la parte de atrás del Museo Nacional de Bellas Artes hay unas carpas. Unas carpas. Y yo decía, si esto lo viera Berni, he salido de un cuadro de Berni. ¿Se da cuenta? O sea, yo no estoy hablando del arte social, estoy hablando de un arte de comprensión de la problemática, que es distinto. Entonces, yo creo, por eso yo a veces digo que soy antirrenacentista. No en el caso de los artistas, que yo me maravillo, voy a la Capilla de Sistina y me quedo horas enteras mirando, es una belleza. Pero en la conceptualización, ¿por qué lo usaron a Miguel Ángel? ¿O por qué lo usaron a Leonardo? ¿Por qué lo usaron a todos ellos? Y después nos siguen usando. Mire, es tan complicado, lástima que el oyente no puede ver, pero voy a ver si puedo, a través de las palabras, graficar esta situación. El artista, voy a hacer una pirámide, ¿no? O un triángulo. El artista estaba arriba, era un hombre que estaba arriba, venía la iglesia, venían los obispos, venían los reyes, venían y venía el pueblo, ¿no? Pero tenía unión con todo eso y estaba arriba. Sí. Hoy en día esa pirámide o ese triángulo, délo vuelta. Sí. El artista está ahí abajo. Invertimos la pirámide y el artista está abajo. Abajo. El contacto que puede tener es con un crítico. Que ese crítico es mediador con las galerías de arte que están arriba y le dice, sí, tráemelo, no me lo traiga. Con las partes de la parte especializada de las críticas, por ejemplo. Y luego viene una nueva raza, ¿no? Después de las galerías, de los museos que le pidan al crítico. Viene una nueva raza que se llaman curadores. Esos curadores... Los que organizan exposiciones. Los que organizan no exposiciones solo, los que organizan, por ejemplo, movimientos, como pasó con la Travanguardia, como pasó esto. Ya no es el artista que está en tu taller armando, como los impresionistas, que de golpe empezaron a pintar y un grupo de... Acá es los que le da las bases, son los curadores. Pero los curadores responden a las corporaciones. Entonces hay una corporación que le dice, queremos que tanto porque tenemos tanto dinero y hay que gastar este dinero. Entonces esos curadores son los que buscan al artista allá abajo, le dicen, vos tenés que pintar a esto, esto y esto. Le dan, se puede decir, la formulación. Le bajan línea, de algún modo dicen, el público quiere esto. Entonces el artista trabaja en función del gusto. Que ellos creen. Claro. Que ellos entienden que... Que ellos creen. Y así sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que no tenía un arte, hasta que aparece el arte pop. Y el arte pop aparece y ahí Rockefeller, con ciertos contactos, no sabía si venir a la Argentina o venir a Brasil. Pero acá estaba Di Tella, que tenía, y estaba Romero Bres, que tenía un contacto con Rockefeller. Y por eso se viene acá y se armó el Di Tella.
de lo cual fue un baluarte también, o sea, empezaron a crear artistas pop en la Argentina. Entonces el pop empezó a tener fuerza, parte en América y parte en otros lugares, de lo cual ahí empezó el arte americano a tener una validez. Con una bajada de línea de los Estados Unidos, de algún modo, ¿no? Ahora fíjese, cuando Rockefeller ya no le interesa más, directamente se lo entrega a Ford. Y Ford se queda un año con la parte del departamento de arte visual, porque a Ford no le interesaba en ese momento las artes visuales, el teatro o el laboratorio de música. Le interesaba la investigación del departamento de sociología que lo dirigía Verón, que estaba dando las problemáticas que iban a suceder posteriormente en la Argentina. Estamos hablando con el profesor Alfredo Portillos, artista plástico, neólogo, como le gusta llamarse. Quiero recordar que la obra de Alfredo Portillos tuvo distintas etapas. Una de las etapas que más recordamos es la etapa en donde él hace una suerte de sincretismo entre la cultura europea y los pueblos indígenas americanos. Obras que ustedes pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Avenida Libertador y Pueyrredón. Y queríamos preguntarle al profesor Alfredo Portillos, en los minutos que nos quedan, algunas preguntas acerca de teoría del arte, porque usted es profesor en la universidad. Entonces queríamos preguntarle qué es la belleza para Alfredo Portillos artista o para Alfredo Portillos profesor. ¿Cómo define la belleza? Mire, yo creo que son situaciones convencionales. Yo no podría decir qué es el bien y qué es el mal. Belleza, todo depende el grado cultural de los que lo están viendo. De golpe vemos una comunidad aborigen que para él belleza es una cosa distinta a la belleza nuestra de las grandes ciudades, que fueron implantadas esa etapa de belleza. De golpe yo veo ciertos jarrones, llamémosle así, o elementos de urnas funerarias, o las pipas que hacían acá y a mí me maravilla. En cambio, bueno, hay gente que no lo ve como un elemento estético y de belleza. Ese es el gran problema. Yo creo que todo es un problema cultural. Lo que es para nosotros bello puede no serlo para otros pueblos y viceversa. Yo estaba pensando en la prehistoria, que el hombre prehistórico hacía una especie de mujercitas, de estatuillas, Venus esteatopigias, que eran gordas, que tenían el vientre abultado, y eso no es el modelo de mujer bella para la sociedad de consumo actual, por ejemplo. ¿Se da cuenta? O sea, de los griegos, la escultura griega a las Barbie, yo creo que hay una diferencia bastante. Hoy en día la mujer quiere ser estas muñequitas que nos han dado ahora. Entonces, bueno, por eso creo que cada uno tiene que pensar interiormente y ver de dónde él viene. Empezamos por ahí. Y no lo que se le dan. Claro. Porque lo que se da puede estar equivocado. Para usted su arte es tratar de concientizar a nuestra América de cuáles son nuestros orígenes también precolombinos. Yo creo que yo hago esto, que tampoco a veces digo que eso es un arte latinoamericano, sino es ir hacia un pensamiento latinoamericano lo que yo hago. Pero lo hago porque me preguntan por qué lo expones en el museo. Y claro, lo hago como un motivador de la conciencia. Nada más. Entonces, creo que los oyentes que en este momento están al lado nuestro escuchando, me parece que son los que cada uno tiene que ver de dónde viene y a dónde va. Alfredo Portillos, profesor en la Universidad del Arte, en el IUNA, artista plástico. Queríamos hacerle también otra pregunta. Ya les dije que tiene un look como de chamán, con el debido respeto del profesor, pero para que el oyente de Radio Nacional se haga la idea del artista, un artista de pelo largo blanco, barba blanca larga, está todo vestido de blanco. Y queríamos preguntarle, ¿usted tuvo experiencias religiosas, experiencias místicas, o simplemente usted
como artista trata de reinterpretar las experiencias místicas de los pueblos indígenas, o usted tuvo experiencias también místicas en sus viajes. También queríamos preguntarle si usted tuvo experiencias místicas o experiencias con, por ejemplo, se habló mucho en la década del 60 de los alucinógenos, y bueno, y toda esta temática queremos dejarla para después del corte. Estamos hablando en Radio Nacional para todo el país con el profesor Alfredo Portillos, artista plástico, y le preguntamos, él en su obra hace una reinterpretación del encuentro entre la cultura europea y los pueblos indígenas americanos, hablando sintéticamente, ¿no? Su obra reviste una mayor complejidad, pero tratando de sintetizarla en pocas palabras, y le habíamos preguntado si Alfredo Portillos es un observador externo a esas experiencias místicas de los pueblos indígenas, o las vivió en sus viajes por la América andina indígena, si realmente sintió experiencias místicas vinculadas a la experiencia religiosa. Bueno, sí, he tenido, pero yo le quería decir que a los oyentes que en esto no hay que ser gallina para saber si el huevo es fresco. Uno puede saber cosas de intuición. Ahora, si uno se mete en estos campos, yo creo que realmente hay que hacerlas con gente que realmente están en el camino. Yo he tenido la suerte de conocerlo a Castaneda. Yo he tenido la suerte de conocer a varios chamanes y he tomado distintos tipos. He tomado ayahuasca en Amazonia, he tomado Don Pedro y esas cosas. ¿Qué son esos brebajes? Son brebajes Claro, alucinatorios, claro, para que el oyente... claro. Pero esos test no hay que hacerlo solo, porque el camino se busca con un maestro, no se busca creyendo que yo sé de muchos chicos que tienen el cactus y hacen estos brebajes, lo toman y después, bueno, allá es muy malo porque no pueden retornar. O sea, ninguno de los alucinógenos es malo si están uno como situación sagrada. Y dentro de la cultura que corresponde, el Claro, contexto como cultural. decía la Pachita, que ella decía con el asunto de los hippies, yo en una época fui hippie, así que, bueno, en una época que se tomaba y decía, los hippies no saben que nos están sacando los hongos sagrados. Entonces, si uno está con esta gente, conoce a un chamán, se entrega al chamán, de principio no le va a abrir las puertas, sino se necesita un tiempo. Y para eso es el camino. Y ese camino no es agarrar una avenida y empezar a correr. Es un camino muy lento, es un camino que trae mucho sacrificio y hay que saber por qué se hace. Me interesó esa reflexión suya sobre los hippies que a lo mejor creían que llevaban un mensaje de paz, de concordia, en realidad le estaban sacando el material, las plantas alucinógenas místicas al indígena. Era como también una especie de saqueo, ¿no? Y sí, porque hay veces que la gente hace cosas sin saber. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Porque yo he ido al Bolsón y muchos chicos toman el Don Pedro, pero bueno, pero el tomar el Don Pedro en la casa es una cosa, y tomar el Don Pedro en un lugar donde está el chamán y está toda la ceremonia, y cómo él habla, cómo él canta, y cómo dice y cómo lo mira a uno y qué sé yo, le da la seguridad de su retorno. Y entonces eso no es introducirse en el campo, entre comillas, de lo que es la droga, sino sentir las sensaciones espirituales. Pero para eso también no es necesario eso a veces, como hablaba con Carlos. Eso es un momento que se utiliza, y se utiliza eso porque uno es muy bruto. Nos han cortado todas las llamémosle los hilos del misticismo interior. Nos han cortado la unión entre un cerebro y el otro cerebro, porque si no, esos también
puede hacerlo solo. Hay gente que mi mujer viaja al Himalaya permanentemente y los monjes no necesitan tomar eso, sino directamente en sus cánticos, en sus mantras, entran en ese estado. Pero cuando uno comienza, lamentablemente, hay veces que tiene que tomar estas cosas para poder tener la mente en blanco. Estamos hablando con el profesor Alfredo Portillos, empezamos hablando de arte, hablamos de experiencias místicas. Es que Alfredo Portillos tiene un conocimiento, un pensamiento muy amplio que trascienda lo que es las artes visuales, por eso podemos hablar de otros temas. Y queríamos preguntarle, ¿cuál fue el momento más doloroso de su carrera y cómo afectó su vocación artística? Bueno, yo no tengo momentos dolorosos, ¿no? No tengo momentos dolorosos porque creo un poco en más allá de las cosas. Yo creo que son circunstancias para saber si uno va por el camino correcto o no. Uno puede sufrir desde el punto de vista, hace poco tuve a mi hijo con cáncer y me puedo sentir mal. En estos momentos en un centro cultural me han destruido 16 obras, me puedo sentir mal. Pero saliendo de esa cosa del mal así, tan terreno, yo sé que uno está en un lugar que es hermoso, que la tierra es muy linda, que la vida es muy linda, que el sol es precioso y que después que uno no esté más físicamente, el espíritu sigue viviendo. O sea, más que el espíritu, el bioplasma sigue viviendo. Y lógicamente nosotros como molécula, volveremos a transformarnos en otra cosa. O sea, esa catástrofe que se hace en la muerte a veces es positiva. Alfredo Portillos, nos tenemos que ir. Lamentablemente el espacio en Radio Nacional es generoso, pero muy limitado, especialmente con una figura de la trascendencia suya, donde el pensamiento podemos estar aprendiendo de sus palabras, de sus conceptos durante horas. Y le queríamos preguntar qué proyectos se está preparando para el futuro, que hablemos del futuro en pocos minutos, ¿Qué tiene pensado para el futuro, de acuerdo, en función de su obra artística? Bueno, para mí el futuro es el presente, porque yo creo que hay que vivir bien el presente para poderse lanzar. O sea, considero que es una situación así media de pensamiento futurológico, ¿no? En la futurología hay que primero ir hacia atrás, ¿no? Para pensar en el pasado, no vivir el pasado, porque si yo viviera el pasado anularía el presente, pero analizar ese pasado para poderme lanzar al futuro. Entonces, me interesa es analizar mi pasado permanentemente y lanzarme al futuro. Cada tiempo es cada vez diseñarme mejor. Yo creo que los hombres lo primero que tienen que hacer es diseñarse y saber dónde están ubicados en este universo. El día que todos los hombres se diseñen y sepan dónde están, yo creo que la humanidad va a ser mucho mejor. Estuvimos hablando a través del micrófono de Radio Nacional para todo el país con el profesor Alfredo Portillos, artista plástico, aprendiendo de su pensamiento, y le queríamos agradecer su generosidad en cuanto a su tiempo, a sus enseñanzas a través de Radio Nacional. Bueno, le agradezco a usted por la invitación y le agradezco a los que están del otro lado, que están escuchando. Y bueno, es nuestra comunicación de esta forma que tiene ahora el mundo.